Amén, gracias Señor. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas 12, versículo 22. Quiero leerles allí unos versículos. Dice, desde el 22 en adelante: a decir verdad, todos los días le llegaba ayuda a David, hasta que logró hacerse de un ejército muy numeroso. Este es el número de los jefes que estaban en pie de guerra y que, conforme a la palabra del Señor, llegaron a Hebrón para entregarle a David el trono de Saúl. Vamos al versículo 24. Dice, de los hijos de Judá, que portaban escudo y lanza, 6.800 hombres, listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4.600 hombres, y ahí sigue la lista, podríamos seguir leyendo. Pero quiero que saltemos al 32, porque allí va a mencionar a los hijos de Isaacar. Versículo 32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 jefes. Si a alguno que le gusta las matemáticas prestó atención, se va a dar cuenta que los números anteriores que leímos eran todos miles. Y cuando llegamos a Isaacar, solo eran 200. No les puedo decir que eran los menos, pero casi los menos. Había otro grupo que eran un poquito menos, pero Isaacar eran solamente 200 jefes, cuyas palabras eran respetadas por todos sus parientes, pues sabían cuándo actuar y qué debía hacer Israel. ¿Qué es la cualidad de Isaacar, de estos hijos de Isaacar, esta familia de Isaacar? Es que sabían cuándo actuar y qué debía hacer Israel. Esa era su capacidad diferente, su extraordinaria capacidad. Dicho en menos palabras, los de Isaacar sabían cuándo actuar y qué hacer. Tal vez conozcas este pasaje por la versión más tradicional, la Reina Valera 1960, que dice el 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Yo quiero explicarte que en esta etapa de David es cuando el Señor le establece el reino en toda la tierra de Israel. Él primero reinó en Judá, pero en esta etapa ya donde Saúl había muerto, que era el rey anterior, que había desobedecido a Dios, Dios levanta a David luego de un tiempo de mucha prueba, de mucha persecución por el mismo Saúl. Saúl y la casa de Saúl caen y comienza el tiempo de David de reinar en todo Israel. Y un montón de hombres vinieron a unirse. Se dieron cuenta que Dios estaba respaldando a ese varón ungido, a David, que Dios estaba con él. Y la lista que leímos, yo sé que es un poco quizás que uno dice, bueno, hasta estos detalles están en la Biblia. Sí, también están estos detalles. Da la lista de cuántos soldados se unieron de tal tribu, de tal otra, de todo lo que era el pueblo de Israel. Da un detalle de los soldados valientes que se unieron a David. Pero como les hacía énfasis, allí en el versículo 32 menciona un grupo, los de Isaacar, que eran caracterizados porque tenían, aunque eran muy pocos, poseían una capacidad extraordinaria que ninguno de los otros soldados tenía. Como le dije recién, ¿cuál era esa capacidad? Era la capacidad de saber cuándo actuar. Sabían el cuándo tenían que atacar, cuándo tenían que avanzar, y también contribuían aconsejando en lo que se tenía que hacer. Conocían el momento justo para hacer lo que se había planeado y es más, también colaboraban aconsejando lo que se debía hacer, no solo cuándo hacerlo, sino lo que se debía hacer. Cuando uno lee esta virtud en la familia de Isaacar, nota que era una capacidad tremendamente importante a la hora de ir a la guerra. Quiero que entiendan esto, ahora les voy a explicar qué tiene que ver esto con nuestra vida, pero traten de seguirme y de captar la riqueza que había en Isaacar y en ese grupo, porque esto al traerlo a nuestra vida vamos a ver qué importante es. Pero primero necesitamos entender cuál era esa unción, esa gracia que estaba en los de Isaacar. Sabían cuándo actuar y cómo hacerlo. Cuando uno mira el resto del listado de guerreros, ve que hay guerreros para, como decimos los argentinos, para hacer dulce.
de todos los colores y de todo tipo de guerreros. Uno que manejaba la lanza, otro la espada, otro eran fuertes en la tierra, quizás otros se movían a caballo, pero todos tenían sus virtudes, pero todos guerreros. Y eran muy necesarios. Sin esos guerreros no se iba a poder enfrentar al enemigo. Pero los 200 de Isaacar, yo quiero que entiendas esto, eran imprescindibles. Podían faltar algunos guerreros de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón, y se reemplazaban por otros. Pero los de Isaacar eran imprescindibles. ¿Por qué? Porque lo que aportaban estos de Isaacar era algo que ninguna de las otras tribus lo podía aportar. Esa información, esa sabiduría, llámenlo como quieran, de alguna manera volvía al ejército de David como un ejército altamente eficaz. Yo no sé si todos saben lo que significa la palabra eficacia, pero tiene que ver con resultados, tiene que ver con lo que vos vas a poder cosechar de tu esfuerzo, lo que vas a poder lograr en base a la perspectiva que tenías de objetivos. Los de Isaacar aseguraban que la eficacia sea al 100%. ¿Y saben qué? Visto del otro lado, evitaban que haya pérdidas. Cuando los de Isaacar decían, hagámoslo ahora, la victoria estaba asegurada. No moría nadie, había victoria total y el enemigo no los podía resistir. ¿Van entendiendo el favor y la gracia que había sobre esta familia? Y lo que le aportaban al rey, yo imagino, son cosas que imagino, pero yo entiendo que el rey contaba a sus soldados, se preparaba para una batalla, pero decía, ojo con los de Isaacar, que no me falten. Porque cuando las cosas se complican, eran los de Isaacar los que traían consejo, eran los de Isaacar los que sabían qué hacer y cuándo hacerlo. ¿Van entendiendo? Yo no sé, quizás alguien que me esté viendo en YouTube, no sé aquí los que están sentados, pero creo que es una de las grandes preguntas que tenemos especialmente en momentos cruciales. Y es lo que nos llega a nosotros a veces en la pastoral. Pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Me conviene hacerlo ahora o no? ¿Cuándo? Cuando esto sucedía en el ejército de Israel, ¿qué hacía David? Tráeme a uno de Isaacar. Tráeme a uno de Isaacar. Vení para acá. La situación es esta. Es crítico el momento. Pero ¿vos qué me decís? Y ellos sabían. Había una gracia de Dios que ellos hablaban y lo que decían era justo. Lo que les llevaba a la certeza, a la victoria y a hacer, ¿saben qué? Si uno quiere ahondar y ahondar, los hacía imparables. Claro, con semejante revelación en el consejo, en la sabiduría, cada vez que ellos tomaban una decisión, David tomaba una decisión de atacar, era victoria segura y no sabían cómo frenarlo. ¿Por qué? Porque había 200 hombres que no usaban espada, no iban a la guerra, pero tenían una gracia. ¿Cuál era? Sabían cuándo atacar y qué hacer en la victoria, en la batalla. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Quiero darles un ejemplo, pero antes permítame que les lea un detalle más que se me estaba escapando. En la Biblia de las Américas, de este mismo grupo, dice así, el 32, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Miren si tenían peso. ¿Quién era el rey en ese momento? David. ¿Quién era el que mandaba? David. Pero cuando alguien se enteraba lo que los de Isaacar aconsejaron, nadie les discutía. Decían, si los de Isaacar dijeron que ataquemos, es porque Dios nos está diciendo que ataquemos. Si los de Isaacar dicen que es ahora el momento, aunque se lo ve feo, vamos a hacerlo porque hay victoria segura. ¿Me entienden? Es rara la expresión, pero dice que sus hermanos obedecían sus órdenes. No eran generales del ejército, pero el consejo tenía tanto peso de gloria que cada consejo dado traía una victoria asegurada. Ellos sabían que les convenía hacerle caso a los de Isaacar. Ustedes dirán, pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Alguno que ya tiene que estar entendiendo lo que quiero decir esta noche, pero vamos a explicarlo. Vamos a un ejemplo, Primera de Crónicas, ahí nomás, capítulo 14, un poquito más adelante. Esta es una batalla que libra David. Quizás de las primeras que se desatan una vez que él fue ungido como rey de todo Israel. De hecho, ahí el versículo 8 dice, cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey sobre todo Israel, rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo.
Pero le avisaron a David que venían, así que él salió a su encuentro. Miren qué lindo esto, como David en vez de esconderse dice, me vienen a atacar, yo quiero ir a enfrentarlos. Amén. Toma ese consejo también. El 9 dice, los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaín. Entonces David le preguntó a Dios, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor le contestó, sí. Adelante, te los entregaré. Creo que otras versiones habla de sí, enfréntalos, ¿no? Como dice otra versión, la Reina Valera, ve hacia el frente, atácalos. El 11 dice, entonces David y sus tropas subieron a Baal-Perasín y allí derrotó a los filisteos. Dios lo hizo, exclamó David. Me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal-Perasín, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron sus dioses allí, así que David dio órdenes de que fueran quemados. Hasta ahí todo muy lindo. Pero esto es algo común que sucede con Satanás, lo que dice el versículo 13. Poco tiempo después, los filisteos volvieron. ¿Sabías eso? Poco tiempo después, los filisteos volvieron. Y de nuevo hicieron una incursión en el valle y una vez más David, me encanta cómo dice, una vez más, David le preguntó a Dios qué debía hacer. Acuérdense, ¿qué le preguntó? ¿Qué debía hacer? No los ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, creo que otras versiones dicen las balsameras, atácalos por la retaguardia. Nada que ver la estrategia, completamente diferente a lo que habían vivido. En el versículo 15 le toca saber a David el cuándo. Dice aquí, cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces ese es el momento, sal a atacar. Y esa será la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. ¿Alguna vez se preguntaron cómo supo David todo esto y con quién hablaba cuando le preguntaba a Dios? La Biblia no dice que habló un profeta, no dice que él oyó audiblemente la voz. Pero uno podría entender, no digo que sea así, pero uno podría entender que los que le estaban aconsejando eran los de Isaacar. Quizás es una cuestión interpretativa, pero si hablamos de guerra, ¿quiénes eran los que aconsejaban a David de qué hacer y cuándo hacerlo? Los de Isaacar. Decí conmigo, los de Isaacar. ¿Quiénes? Aquí dice que él preguntó en la primera vez y en la segunda, ¿qué hago? ¿Y cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago, Señor? Esa dependencia de David es muy importante. Él consultó al Señor y hubo quienes le aconsejaron. A mí me impresiona porque este pasaje dice que le dijeron qué hacer. Era atácalos por la retaguardia, no vayas de frente. ¿Y cuándo? ¿Saben cuándo era el momento? Había un momento, digan un momento. Porque es así como Dios obra. Hay un momento donde te tenés que mover por el Espíritu. Hay un momento donde dice, así le dijeron a David, vas a escuchar que hay como que camina un ejército arriba de los árboles. ¿Saben lo que interpretan algunos teólogos? ¿Cuántos se imaginan lo que significa eso? David estaba en la tierra con sus soldados, los de Isaacar, los soldados, pero le dice Dios, cuando escuches marcha sobre las copas de los árboles, es porque hay un ejército celestial que está marchando contigo. Eso es lo que le estaba mostrando el Señor. Cuando escuches que el ejército celestial se está moviendo, ese es tu cuándo. Dios está yendo al frente de ti a pelear por ti. Aprende a moverte con Dios. Eso es lo que esta palabra nos transmite. Y yo quiero atreverme a ver a los de Isaacar ahí, permítame interpretarlo así, trayendo esa respuesta, esa claridad, ese reloj de Dios. Cuando escuches sonido en las copas de los árboles, David, aunque veas algo contrario, ese es el momento que tengas que hacer lo que te dije que hagas. Rodéalos, cambia la estrategia, hoy va a ser diferente. Eso es lo que le había dicho el Señor a David. Y la victoria fue tan grande, si leen ahí el 16. Entonces David hizo lo que Dios le ordenó. ¿Cuántos toman esa palabra para su vida? No hagas otra cosa que eso. Dios, dice David, hizo lo que Dios le ordenó e hirió de muerte al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser, dice. Y así la fama de David se extendió por todas partes y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David. No se lo quería mencionar entre los enemigos. No, ese no lo mencioné. Ese te agarra y no te salvás. No era solo porque él tenía grandes guerreros, entre ellos estaban los de Isaacar. Porque muchas veces se ha predicado esto de ser entendidos en los tiempos, pero hoy quiero que podamos comprender que
es estratégico. Ese entendimiento celestial, esa revelación, esa guía celestial viene para darte a la victoria, viene para llevarte a ganarle a tus enemigos. Es una ventaja extra que no la puedes desperdiciar. Viene para mostrarte cuándo hacer las cosas y también qué hacer ante eso que tanto estás luchando. No, pastor, pero sigo sin entender, dirá alguno. Una cosa son los de Isaacar y otra somos los de Bahía. Ahora te voy a mostrar en la palabra. Acompáñame por favor en Romanos, capítulo 8, versículo 14. Gracias, Señor. Yo le leo dos versículos muy conocidos, Romanos 8:14 y el Juan 16:13. Este primero, en la Reina Valera contemporánea, porque los hijos de Dios, ¿dónde están los hijos de Dios esta noche? Los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que tienen los hijos de Dios? El Espíritu Santo los guía, los guía, los guía. ¿Cuánto lo creen a eso? Son guiados por el Espíritu de Dios. Tal vez no son muy elocuentes, no tengan tantos recursos, tanta capacidad, pero tienen algo. El Espíritu de Dios los guía, sea que como estén, Él los guía. Eso es lo que dice esta palabra. Los hijos de Dios son guiados por Él. Pero Jesús, cuando habló del Espíritu Santo en Juan 16:13, en la primera parte, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él los guiará a toda la verdad. Yo quiero que esta palabra se te revele y que puedas entender esta noche que lo que Dios envió sobre sus hijos es aún mucho más grande que lo que tenían los de Isaacar. Dios no envió un ángel para guiarte, no puso un ángel para guiarte, puso su Santo Espíritu para que sepas cuándo actuar y qué hacer. Es el Espíritu Santo de Dios en persona. Alguien que diga, en persona, para guiar a su pueblo. Él los guiará, Él los guiará. Esa unción que les hice ver en Isaacar, en todos esos hijos de Isaacar, venía de parte del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Cada consejo, cada sabiduría, cada aporte de su entendimiento para David venía del Espíritu de Dios. ¿Quién me da un amén a eso? El mismo Espíritu está disponible hoy para ti, para guiarte igual que si tuvieras a uno de Isaacar en casa. No me vas a tener que decir, pastor, me traje a uno de Isaacar a mi casa. No necesitas, pero tengo el Espíritu de Dios que me guía igual. ¿Cuántos lo creen? Tengo el Espíritu de Dios que es mi consejero. Él me dará sabiduría, Él me mostrará lo que tengo que hacer. Quiero que esto se te meta en el corazón, que se te revele esta palabra, que la puedas entender, porque sabes, hay algo muy poderoso. Cuando eres guiado, eres llevado a la victoria. Cuando eres guiado, eres llevado de victoria en victoria. Para tener victoria hay que tener batalla. ¿Cuánto le gusta eso? Las batallas son las que menos queremos, pero el Espíritu Santo puede decirte cuándo actuar y qué hacer. ¿Cuánto lo reciben? Tengo que hacerle unas preguntas. Quiero que se autopregunten esto. Yo te pregunto, ¿crees esto? ¿Lo crees? ¿Crees que el Espíritu Santo está aquí en la tierra y está en tu vida para guiarte? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios quiere guiarte? ¿O es algo que tiene refinado para algunos ungidos? ¿O Él quiere guiarte? Te pregunto, ¿lo crees? ¿Lo consideras para tu vida? O tal vez quizá alguien hoy me diga, pastor, yo no tenía ni idea que esto existía. ¿Lo consideras? O sea, ¿lo tienes en cuenta? Que hay uno que vive en ti y es poderoso y te ama, que quiere guiarte. ¿Lo consideras? O tal vez ni siquiera lo sabías. Si quieres que el Señor te muestre cuándo actuar y qué te conviene hacer, ¿quieres eso? O quizá nunca te has detenido a consultárselo porque no tienes tiempo. No, pastores, yo no tengo tiempo. Quizá ahí está el problema, que entiendes y crees que Él quiere guiarte, pero no tengo tiempo, yo no tengo tiempo. Ahora explíqueme cómo hizo David para tener tiempo frente a semejantes guerreros que lo querían matar, para decir, vamos a consultar a Jehová a ver si
Él nos dice qué hacer y cuándo hacerlo. Y traían a los de Isaacar hasta que venían los de Isaacar y le daban su consejo. Los filisteos se los querían comer vivos. Siempre hay tiempo para consultar a Dios. Si quieres ser victorioso, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Si quieres asegurar la victoria, necesitas que el Espíritu Santo de Dios te diga cuándo actuar y qué hacer. ¿Cuánto lo entendieron esta noche? ¿Saben que yo meditaba en todo esto y tengo que serles sincero? Yo creo que también se nos ha enseñado que esa dependencia tal vez no es de Isaacar, pero buscar esa dependencia en el pastor. Quiero hoy romper un mito ahí. Perdónenme si alguno no está de acuerdo conmigo. Yo creo que como pastores Dios nos pone para aconsejarles, para guiarles. Pero hay algo que quiero que entiendas. Hay dos maneras de vivir la vida cristiana, dependiendo de lo que te dice el pastor y de lo que el pastor hace por vos. Esa es una manera. Y yo creo en otra manera de vivir. Que como cristiano, porque yo en un tiempo no fui pastor, mi esposa tampoco, no éramos pastores. Y nos tocó aprender esto. Puedo ser guiado por Dios en persona. Antes de consultar al pastor, al secreto con él. Y se los digo porque lo viví cuando no era pastor. Primero al Señor. Padre, ¿qué tengo que hacer con este negocio? No encuentro la salida. Muéstrame qué hacer. Muéstrame qué hacer. Necesito que me guíes. Y en todo caso, cuando hablaba con mi pastor, pastor, el Señor me habló esto. ¿Usted qué dice? Eso es lo que tenés que hacer. Siento paz cuando me lo contás. ¿Me van entendiendo? ¿Saben? Quiero serles sincero en esta noche. Yo como pastor podría provocarlos a depender de mí y generar dependencia en ustedes. ¿Saben qué? Eso no es bíblico. La Biblia no enseña ese pastorado. La Biblia enseña que cada hijo, dice, cada hijo es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? Son guiados, pero quizás se nos ha enseñado mal. Pastor, ¿usted qué dice? ¿Qué hago? Yo hago lo que usted me diga, pastor. Está bien la actitud. Pero yo quiero mostrarte hoy dónde están los resultados. David no le preguntaba a cualquiera, ni siquiera a un sacerdote. David traía a los que tenían el Espíritu de Dios para decir cuándo actuar y qué hacer, los de Isaacar. Hoy los de Isaacar es la persona del Espíritu Santo para ti. Y creo firmemente algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Acá está escrito lo que tienes que hacer. Y es el Espíritu Santo el que te va a decir cuándo hacerlo. No siempre es el cuándo. Él sabe cuándo. A veces te toca esperar. Esa es una materia que a mí me cuesta mucho. Cuando sé lo que tengo que hacer, Señor, me lo estás mostrando, acá está la palabra, y salgo como un misil de la pieza queriendo hacerlo. Sí, no, pero ¿te olvidaste algo? Todavía no. Tenés que esperar el momento. Ay, Santo Espíritu. ¿Cuánto le cuesta esperar el momento? ¿Cuántos quieren victoria en sus vidas? Decile a uno ahí al lado, a propósito, entonces espera el momento. ¿Me van entendiendo lo que les decía? Entonces, ¿para qué está el pastor? ¿Está de adorno? No está de adorno. Los pastores lo que nos toca es confirmar. Y de hecho, yo mismo aprendo en este tiempo que no me toca decirle lo que tienen que hacer. No es mi responsabilidad, me metería en sus propias vidas. Pero sí de alguna manera guiarles a que busquen la guía del Espíritu antes de pedir la guía del pastor. Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú dices? ¿Por qué la gente hace colas a veces para oír a un profeta? Y yo amo el ministerio profético, lo necesitamos, pero ¿por qué a veces se hace cola para oír un profeta? A ver lo que me dice, vamos a ver lo que me dice. Entiéndame, amo el ministerio profético, pero ¿por qué? Yo veo una carencia en el pueblo, un pueblo que no conoce al Espíritu de Dios, necesita un hombre que le diga lo que tiene que hacer. Y yo he escuchado muchas veces que se dice, lo que pasa, pastor, es que es más fácil. Yo voy a usted, le toco timbre, le golpeo las manos y me dígame, pastor, ¿qué tengo que hacer? En cambio, para el Señor tengo que buscarlo. Pero ¿saben cuál es el problema, mis hermanos? El resultado no es el mismo. Busca a Dios, busca a Dios. Métete en ayuno, mañana comienzan 3 días de ayuno. ¿Quieres saber qué hacer? ¿Quieres saber cuándo actuar? Métete en búsqueda de Dios en este ayuno. Espíritu Santo, te voy a adorar hasta que me hables. Yo, si les tengo que contar de mi experiencia, a veces estoy desesperado por una respuesta. Necesito saber urgente. Tengo los filisteos ahí que me están preparando los misiles. Y claro, uno va a la pieza y dice, Señor, decime, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo lo hago? No te va a hablar el Señor, estás cargado de ansiedad. Entra a su presencia y adoralo. Olvídate el problema. ¿Vas a cerrar la puerta o no? Hay que cerrar la puerta cuando uno busca al Señor. Búscalo, adoralo. Lee la Biblia, mete tu mente en la palabra.
tu mente se va a refrigerar, tu alma, cuando quieras ver la hora, 1 hora, estás ahí, la música sonando y de golpe el Espíritu Santo me pasó esto ahora lo recuerdo, no lo tenía planeado, pero en una batalla que estábamos librando muy grande. En esa presencia del Señor, adorándolo, escucho en el piso de rodillas la voz del Espíritu que me dice: no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Eso solo me dijo. Fue como un bálsamo a mi alma. ¿Cuántos me entienden? Es oírlo a Él, vale más que 1000 palabras que te pueda decir un hombre. Es la voz del Espíritu, pero a veces lleva tiempo. Lleva tiempo que te metas con Él y que Él te hable, que Él te dé paz. Necesitas meterte con Él. Ahora, para ir cerrando la idea, porque este mensaje es simple. Estoy hablándote de ser guiado por el Espíritu Santo, ser movido por Él y ser llevado a la victoria. Leamos Eclesiastés 9, versículo 11. Si no, ahora lo tienen aquí. 9, yo se los leo, si no. Versículo 11, escuchen. Es una conclusión del rey Salomón, otro que estaba lleno de sabiduría. Me volví y vi debajo del sol, escuchen, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ¿qué más? Ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué quiere decir esta palabra, pastor? ¿Se lo puedo hacer más corto? Tu victoria depende de que entiendas el tiempo en que te toca actuar. Ahí está el secreto de la victoria. ¿Y quién sabe cuándo es el tiempo? Digan conmigo, Él lo sabe. Él lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe. Este pasaje bajo la sabiduría de Salomón está diciendo, puede que corras muy bien, pero eso no te asegura ganar la carrera. Puede que tengas una elocuencia para hablar, pero eso no te hará tener éxito en lo que hablas. Y ahí da varios ejemplos. Tal vez eres muy prudente con las riquezas, pero eso no te hará rico tampoco. Tal vez eres muy sabio, pero no te asegura tener siempre pan. Lo que te va a asegurar la victoria es entender los tiempos. Es entender los tiempos. Ustedes dirán, pastor, me parece que usted está emocionado con el mensaje. Vamos a salir del mundo del evangelio. Si usted habla con un empresario, con un hombre de negocios, con un inversionista, ¿saben lo que te va a decir? Que todo depende de saber leer el momento. Saber leer el momento de inversión, el momento de hacer el negocio. En el mundo se habla que todo va por el momento en que uno sabe entender y moverse como se tiene que mover. Pero quiero que entiendan esto, entiendan esa realidad, el momento, no te pierdas esto. El momento es lo que va a darte el golpe certero, el momento. ¿Y cómo lo entiendo, pastor? Por el Espíritu. Es por el Espíritu. Es por el Espíritu. Esto es lo que está diciendo esta palabra. La victoria para el pueblo de David venía porque entendían los tiempos. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra en esta noche y la están tomando? Pastor, yo no sabía esto. Hoy lo estoy tomando. Recíbanlo, agárrenlo con la mano, ¿ven? Estoy entendiendo que si me muevo en los tiempos de Dios y dejo que Él me guíe, voy a ser llevado de victoria en victoria. Eso es lo que asegura tu victoria. Y es lo que tenían los hijos de Isaacar. Ahora yo quiero cerrar con 2 preguntas. Quiero preguntarte si estás dispuesto, primero, a detenerte a consultar al Señor en un tiempo de búsqueda. ¿Es más fácil mandar un WhatsApp al pastor? ¿O no? Vuelvo a decirte, no es el mismo resultado. No es el mismo. Pero lo que pasa es que si me va mal, después le echo la culpa al pastor. Es más fácil. Pero cuando Dios te habló, tú eres responsable de lo que Él te habló. Pero también vas a gratificarte y llenarte de alegría de ver que Dios te guió, hiciste lo que Él te dijo y ahora tienes la cosecha en tu mano, ahora tienes la cabeza de Goliat en tu mano. ¿Cuántos lo creen? Gracias, Espíritu Santo. Yo quiero soltarte esta palabra. Vas a ser guiado por Dios. Si te detienes a consultarlo, a buscarlo. Mira, mi hermano, hay algo que creo que a veces ataca nuestra mente. Pastor, es que yo no conozco la Biblia. Yo no tengo formación cristiana, no sé cómo hacer, no sé ni orar, algunos me dicen. Hay una virtud en nuestro Dios. Él sabe guiar al más burro, si ustedes me permiten. Yo estoy primero ahí. Porque el que se la cree, el que cree que sabe mucho, a veces es el más duro de guiar. El Espíritu de Dios guía al que quiere ser guiado. Al que dice, Señor, estoy temblando, no sé qué hacer, pero guíame, no sé, dame un sueño, dame una revelación. O agarra este cuerpo y movelo a tu voluntad, pero guíame.
Así guía a Dios. Y es Dios el que va a guiarte. Él te va a dar el cuándo y el qué hacer. Te lo mostrará el Señor. Te lo mostrará el Señor. Recíbelo, te lo mostrará el Señor. Te dije 2 preguntas. Una, estar dispuesto a detenerte y consultarlo. No quiero que en la emoción del mensaje te olvides esa pregunta. Porque mañana arranca la semana. No, pero pastor, no tengo tiempo. No tengo tiempo de detenerme. Bueno, tú eliges tu camino y qué victoria quieres. ¿A los ponchazos? ¿A cómo salga? ¿O sabiendo cuándo actuar y qué hacer? Eso va a darle calidad a tu vida cristiana. Le da una calidad de victoria, te da eficacia, reduce las pérdidas. ¿Saben cuánta pérdida hay en nuestra vida cristiana porque jamás le consultamos a Él? ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Después el tiempo que pagamos por no haber consultado es muchísimo más largo. Pregúntenle al pueblo de Israel, 40 años se comió en el desierto por no hacer lo que Dios le mandaba. Quiero que entienda, la segunda pregunta para cerrar es, ¿lo vas a obedecer? Porque por ahí me diga, sí, pastor, yo lo busco y Él me dijo lo que tengo que hacer. La pregunta que te hago es, ¿pero lo estás obedeciendo? ¿Estás haciendo lo que...? No, pastor, es muy difícil. No puedo. Entonces no va a haber victoria. Si haces lo que Él te manda, vendrá victoria. ¿Qué se decía de los de Isaacar? Yo creo que venían los de Isaacar, discúlpenme que mi mente se va mucho, pero venían los de Isaacar y se cruzaban de vereda. Pero no porque tengan un rechazo, sino porque guarda que lo que te dicen lo tenés que hacer. Porque ellos sabían lo que nos tocaba hacer y cuándo hacerlo. Entonces todo es como que dicen, hay que obedecerlo porque te va mal, ¿eh? Y eso era un poco lo que se corría como rumor. La palabra dice que ellos obedecían, dice cómo era. Allí en la Biblia de las Américas leímos que obedecían, estaban sujetos a sus órdenes, a las órdenes. Todos sus parientes obedecían sus órdenes. ¿A qué órdenes me estoy refiriendo? La del Espíritu Santo. No, pero a mí me gusta que Él me toque, es tan dulce, suave su presencia. Amén, hermano. Eso nos conforta, pero también Él habla y Él ordena. Digan conmigo, Él ordena. Él ordena. Él te da órdenes. Esas órdenes te llevan a la victoria. Esas órdenes te harán prosperar. Esas órdenes te harán crecer, te harán avanzar. Pero la pregunta es, ¿lo vas a obedecer? Cueste lo que cueste. Porque ahí está la victoria. Debemos movernos por lo que el Espíritu Santo ordene sin cuestionarlo. ¿Sabes? Quiero que te pongas en pie, pero no te pierdas este Salmo 32. Mientras que te pones en pie, dice el Salmo 32, la Biblia de las Américas, versículo 8. Yo te haré saber. La versión Reina Valera dice, yo te haré entender. Yo te haré entender. Ahí va a venir esa unción para entender los tiempos. Yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Qué hermosura, Señor. Qué hermosura saber que tú nos vas a guiar y que tienes tus ojos puestos sobre tus hijos. Que no se te escapa un detalle. Yo te voy a mostrar y te haré entender el camino, dice. Pero el 9 dice, no seas como el caballo o como el mulo. Hay un hermano que le había pedido hoy, pero no pude contactarme porque reconozco la avisé tarde. Que me traiga lo que dice aquí para mostrárselos. Quedará para la próxima. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. ¿Por qué termino con esta palabra? La promesa es que Dios va a guiarte. La promesa es que Él te va a mostrar el camino. Aunque no tengas tal vez mucha experiencia, mucho conocimiento, pero hoy te firmo que los que le creen a Dios y lo quieren seguir van a ser guiados como que tuvieras uno de Isaacar al lado tuyo. ¿Amén? Pero hay un problema. El Señor advierte y dice, no seas como el caballo y como la mula. Que la única manera de guiarlo es poniéndole una brida. Eso le había pedido hoy a Rafa, que bendecimos su salud, no pudo estar hoy en esta noche. Una brida y un freno. ¿Algunos saben en el campo lo que es la brida? Es todo ese, ¿cómo se diría? Esas sogas de cuero que tiene el caballo, arnés. Y hoy me impresioné cuando leí y vi lo que es un freno. Se le pone en la boca al caballo un fierro horrible que se tira con unas sogas de un lado y del otro, y cuando el caballo no responde, ¡ta!, le pegan del freno. Y el metal se lo traga prácticamente. Y el caballo obedece de 10. El mensaje es muy claro. Yo quiero guiarte,
Pero si no lo entiendes, tengo que guiarte con brida y con freno. ¿Cuántos quieren brida y freno? Yo no quiero. Duele, diga conmigo, duele. Pero ¿saben qué? Dios te va a guiar igual, aunque con brida y con freno. ¿Por qué? Porque no quiere que te pierdas, no quiere que te destruyas, no quiere que te vayas al infierno. Él te ama. Entonces, aunque sea los golpes, con brida y con freno, te va a guiar. Yo hoy le estoy proponiendo otra cosa. En vez de ir con freno y con brida, vamos con el Espíritu de Dios. Levanta tu mano derecha y decís, voy con el Espíritu de Dios. Él me va a guiar, Él me va a guiar y yo le voy a hacer caso, amén. Cerra tus ojos. Espíritu Santo, por esta palabra tan clara en esta noche, donde tú nos estás diciendo, te quiero guiar, iglesia. Quiero llevarte a tierra de bendición. No seas como el caballo, como la mula, que si no tienen freno y brida, no se acercan a ti. Eso es lo que dice aquí. ¿Sabes qué quiere el Señor? Quiere que te acerques a Él. Si tú te acercas, no va a necesitar usar el freno y la brida. Si tú le abres tu corazón, tengo la convicción que el Espíritu Santo los va a guiar. Y van a venir y a decir, pastor, mire lo que el Señor me dijo y mire lo que está haciendo en mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Adóralo, adóralo. Ese viento que está soplando esta noche es el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, sopla, sopla. No te podemos ver, pero te podemos sentir, te podemos oír. Y aun si no te vemos y te sentimos, sabemos que estás aquí. Un viento fuerte está soplando, alienta hoy mi ser. Viento fuerte está soplando,